Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por una semana más en la cual vamos a compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios por medio de una breve meditación que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartir también con ustedes y que sea de bendición como lo ha sido para mí. Quiero iniciar diciéndote que cuando yo me convertí, la noche que me convertí, sentí que la cama que yo dubitaba más bien, estaba por encima de la cama. El peso que cargué durante tantos años, el Señor lo había quitado. Fue un domingo. Recuerdo que el lunes trabajé gozoso, regocijado, alegre, nadie me conocía. Fui al culto temprano esa noche y es una época que no puedo olvidar. Bluetooth mode. Me involucraba en todos los ministerios de la iglesia y era un entusiasmo tremendo. Espero que tu experiencia haya sido así. Pero tristemente vemos como a pesar de ese gozo inicial, de ese primer amor, como decimos, muchas veces con el paso de los años, con las ocupaciones, con las distracciones y con los engaños que Satanás le pone al creyente, tendemos a mermar en nuestro gozo, en nuestro trabajo, en nuestra intensidad. Al punto de que muchos creyentes llegan a enfriarse, a alejarse y finalmente niegan al Señor. Se produce la apostasía. Mi pregunta es, ¿por qué se produce la negación? ¿Qué motivos válidos le da la Biblia o le da la vida al creyente más bien como alternativa para negar al Señor, para negar su fe, sus principios? ¿Puede un verdadero creyente negar al Señor? Debemos reflexionar en esto. Las distracciones y los caminos y las puertas que este mundo nos ofrece son tentaciones, obstáculos que facilitan que el creyente poco a poco se vaya desviando. La carrera que tenemos por delante es larga y ardua, por lo que debemos esquivar los obstáculos que quieren impedirnos vivir una vida de fidelidad al Señor. Es ver cómo ese hombre, aquella mujer que llegó a los pies de Cristo lleno de gozo, alabando y glorificando, de repente pierde el brillo, pierde el gozo, pierde la esperanza y finalmente se aleja. Caso que vemos con preocupación es el de hermanos, ¿verdad? Queridos, respetados, bien valorados, que inclusive han usado púlpito, que han sido maestros dentro de las iglesias. Y de repente le vemos desviarse lentamente y nos damos cuenta que el único que no se ha dado cuenta es Él. Nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la mente de esos hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se extraviaron al punto de negar al Señor? Esto no sucede de la noche a la mañana. La negación, la apostasía, es un proceso lento, a veces imperceptibles, que desencadenen una tragedia espiritual. Es por eso que hago un llamado de alerta a monitorear cuidadosamente el camino por donde estamos transitando y tomar los correctivos del lugar. En el día de hoy quiero meditar en el capítulo 14 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Quiero meditar en la experiencia de Pedro, el cual ilustra esta terrible realidad, lo cual nos deja una enseñanza que también los siervos de Dios se pueden alejar. Y que este enfriamiento, esta apostasía, esta negación más bien, no es algo instantáneo, no es algo espontáneo, sino que es un proceso a través del cual culminamos negando al Señor. Quiero contextualizar el libro de Marcos, sobre todo el capítulo 14 que vamos a estar tratando. En el capítulo 14, el primer verso al verso 2, nosotros podemos ver el complot para apresar a Jesús. En el versículo 3 al 9, nosotros vemos a Jesús siendo ungido en Betania, en la casa de Simón. En los versos 10 al 11 vemos a Judas, el cual se ofrece para entregar al Señor. De los versos
10 al 11, se instituye la cena del Señor. Y de los versos 12 al 25, Juan anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en Getsemaní, versos 32, 32 al 42. Arresto de Jesús en el verso 23 al 50. Jesús ante el concilio, versos 53 al 65. Y finalmente Pedro niega a Jesús, versículo 66 al versículo 72. De manera que estamos en un cuadro en el cual se está llevando a cabo la última etapa del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Estamos en la pasión, ¿verdad? Los momentos cumbre, los momentos determinantes, ¿verdad? Que el Señor tenía que pasar, sus padecimientos y ese proceso doloroso en el cual los discípulos le abandonan y finalmente Judas le entrega. Y en ese contexto se da la negación de Pedro. Quiero, amado hermano, tratar contigo en este día los pasos que de manera paulatina, de manera lenta, nos van llevando a la negación. Y quiero invitarte a leer en Marcos capítulo 14, precisamente donde estamos contextualizando, a partir del versículo 66 al 72. Dice así la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Esta historia nosotros podemos verla también en Lucas 22, 54, 55, en Juan 18, 12, 14, de manera que es una historia que aparece en todos los evangelios. Con esta lectura en mente, amado hermano, quiero invitarte a que vayamos juntos y veamos 4 pasos que conducen a la negación. El tema de hoy se titula Motivos por los cuales llegamos a negar al Señor. Motivos por los cuales llegamos a negar al Señor. El primer paso a la negación se da cuando se tiene demasiada confianza en uno mismo. Tener demasiada confianza en uno mismo es peligroso y es el primer paso a la negación. Esto se desprende de la advertencia que ya el Señor le había hecho a Pedro. Por ejemplo, si leemos en Lucas el pasaje paralelo, capítulo 22, verso 31-32, vemos que el Señor advierte: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. La repetición en este verso de Simón, Simón indica una amonestación ante la arrogancia y la jactancia de Pedro, el cual había afirmado previamente que aunque todos se escandalizaren, él no se escandalizaría al Señor y que estaría dispuesto a morir por él. Aquí el Señor recuerda su antiguo nombre, Simón, Simón. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 42, el Señor dice al mismo Pedro: tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro, y se lo repite 2 veces como una manera de amonestarle. La negación fue anunciada 2 veces.
en el aposento alto, Juan capítulo 13, verso 38, y luego en el monte de los olivos, camino a Getsemaní. Eso lo vemos en Marcos, en este mismo capítulo 14, versículo 27 al 30. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Respuesta de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Exceso de confianza. En Marcos 14, 29, podemos leer que Pedro dice, el pasaje paralelo, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora bien, vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor en ambos pasajes. En Lucas, el Señor le dice, Lucas 22, 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Marcos 14, 30, 31, dice el Señor: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nótese que aquí el escritor de Marcos no deja fuera a los 12, ¿verdad? A los 11 restantes, sino que establece que los discípulos que estaban con el Señor decían lo mismo, pero el más arriesgado, el más impetuoso, ¿verdad? Como siempre, el apóstol Pedro. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nosotros vemos una advertencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que debemos prestarle mucha atención. Dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, o sea, es una manera de decir, el que se sienta muy seguro, el que se sienta muy fuerte, cuidado si cae. Este es un verso que yo lo llamo un antídoto contra el exceso de confianza. Es un peligro confiar en uno mismo, hermano. Debemos renunciar a toda confianza en vosotros mismos. Y es que la negación no es espontánea, es la culminación de un proceso de desvíos espirituales. Así que recuerda siempre, el que piense estar firme, mire que no caiga. El exceso de confianza es el primer paso a la negación. Pero el segundo paso a la negación es cuando descuidamos la vida espiritual y específicamente la oración. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Por lo tanto, la oración debe formar parte importante, imprescindible en la vida devocional de un creyente. Ejemplo de esto lo vemos en Mateo 26, versículo 36 al 44. Jesús ora en Getsemaní. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, su círculo íntimo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolo se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Quiero repetir el verso 40. Se quedó dormido. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, los tres que formaban el círculo íntimo de Cristo se quedaron dormidos. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Por qué recalco en este verso? Porque el Señor, ante el reto que tenía por delante, tenía la cruz por delante en el contexto, ¿verdad? Y lo que eso representaba, se estaba librando una batalla espiritual en oración. Sin embargo, los discípulos estaban durmiendo. Y no podían alegar ignorancia, pues él mismo le había dicho lo necesario que era la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el verso 41. Y es que la estrategia de Satanás es desconectar a los creyentes de sus responsabilidades y de su misión a través del entretenimiento, hasta no dejar espacio a la oración. El mundo de hoy nos ofrece muchas vías para entretenernos. Tenemos mucho trabajo, casi siempre estamos ocupados. Tenemos universidad, escuela, colegio, estudiamos en instituto. Cuando llegamos a la casa, en vez de estudiar la Biblia, leer y orar, ponemos Netflix, YouTube, nos vamos al cine, practicamos deporte, vemos novelas, leemos periódicos, redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, vamos al gimnasio, etcétera, etcétera. El enemigo trata de mecer a la iglesia hasta dormirla por medio de estos entretenimientos. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás durmiendo o estás velando? Es una reflexión que debemos hacer. Tenemos que analizarnos retrospectivamente cada día y ver si nos estamos alejando del Señor o si seguimos estando fieles a Él como discípulos, agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. El exceso de confianza mezclado con la no oración o el descuido de la oración es el segundo elemento, o son dos de los elementos que voy a compartir contigo hoy, que llevan a la negación finalmente. Pero hay un tercer paso. El tercer paso de la negación es cuando usamos las armas de la carne para resolver asuntos espirituales. Cuando queremos resolver asuntos espirituales por medios humanos. Y Pedro es un vivo ejemplo de él. Ante el inminente arresto de Jesús, Pedro echó manos a un arma, como nosotros vemos en Mateo 26, 50 al 54. Vamos a leerlo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién viene? ¿A qué vienes? Esto es cuando lo van a arrestar, ¿verdad? Judas viene con la trulla y el Señor pregunta, ¿qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su vaina, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Esa persona que hizo eso fue Pedro, y esto lo sabemos por los pasajes paralelos. Pablo sabía que la batalla espiritual no se podía pelear con armas carnales.
Pablo estaba claro. Ni armas convencionales, ni con sabiduría humana, ni métodos humanos, estrategias militares tales como armas que perecen. Pues nuestra batalla no es de este mundo. Estamos peleando, según establece Efesios, contra potestades, principados, contra demonios, contra influencias malignas y satánicas que muchas veces no podemos ver. En 2 Corintios, dándole apoyo a lo que vengo diciendo, el apóstol Pablo establece en el verso 3 al 5 del capítulo 10 lo siguiente. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, preso, a la obediencia a Cristo. En el versículo 4, cuando dice nuestras milicias, define la vida cristiana como una guerra. Es algo común en el Nuevo Testamento. La palabra que utiliza aquí como arma es del griego hoplón. Es un implemento o utensilio para la guerra. Lo que quiere decir es implemento o utensilio o herramienta para la guerra. Poderosas. Esta palabra viene del griego dunatos. Significa poderoso o capaz. De nuestras milicias, referente a un aspecto militar, como dije al principio. Fortaleza, Pablo usa aquí una metáfora. La metáfora habría sido entendida de inmediato por sus destinatarios, ya que Corinto, como la mayoría de las ciudades de la antigüedad, tenían fortalezas ubicadas sobre una colina al sur de la ciudad, en la cual sus residentes podían refugiarse. Las ciudades antiguas, ¿verdad? Habían aldeas que no tenían murallas, pero las ciudades se fortificaban para proteger de los enemigos, para guarecerse, para traer paz y tranquilidad a los residentes quienes vivían allí. O sea que ellos, los destinatarios de esta carta, entendían perfectamente de qué Pablo estaba hablando. Pero las fortalezas espirituales controladas por Satanás solo pueden ser derribadas con las armas espirituales. Pedro quiso, en un momento de una batalla espiritual que solo el Señor estaba librando y viendo, porque le habían dejado solo en la oración y no entendieron el momento crítico que él estaba viviendo. En Efesios 6, ¿verdad? Pedro nos habla acerca de estar firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De manera que el arma que Pedro debió usar aquella noche fue la oración. Sin embargo, desenvainó una espada e hirió a una persona. ¿Qué armas estás usando en esta lucha? ¿Eres de lo que dice que le pisas la cabeza a Satanás, como es común escuchar en ciertas religiones? ¿O eres de lo que libra tus batallas, encerrado en tu habitación, donde nadie te puede ver, solo el Señor, y abriéndole tu alma y expresando todo lo que tienes dentro, pidiendo fortaleza, arrepintiéndote de tus pecados, y en un término más jovial diríamos, hablando con Dios como un padre y un hijo? ¿Con qué defiendes los ataques del enemigo? Te dejo esta reflexión. Por último, el cuarto paso el cuarto paso para la negación es seguir a Jesús de lejos. La iglesia está llena de personas
que no quieren compromiso, que viven mirando el reloj cuando el predicador lleva 10 minutos hablando, que no se involucran en nada. Esos son los que siguen a Jesús de lejos. Los que en el momento cumbre, en el momento importante, siempre están desaparecidos, mirando a la distancia y no actúan en consecuencia. Por ejemplo, en Marcos 14:54, el capítulo que estamos leyendo, dice, y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose a fuego. Le siguió de lejos. Pedro, paso a paso, se fue alejando. Es triste ver a un creyente alejarse de su Señor de manera sutil y pausada. Lucas 22, versos 61 y 62 leemos, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En ese alejamiento, siguiéndole de lejos, en ese trayecto Pedro negó al Señor 3 veces tal y como el Señor lo había establecido. Ante la negación de Pedro, la respuesta del Señor fue una mirada, me imagino yo una mirada amorosa. Relata que Jesús miró a Pedro, la Escritura relata que Jesús miró a Pedro, lo que debía aumentar su vergüenza y su dolor. Este relato nos demuestra 2 cosas, nuestra debilidad y la misericordia de Dios hacia sus hijos. Pedro, de manera arrogante, se lanzó en una aventura haciendo una promesa. Estoy dispuesto a morir si es posible. Sin embargo, el Señor sabía en su omnisciencia el resultado de dicha actitud. Y cuando pasó lo que él había dicho, o lo que él sabía que iba a pasar, solo le miró de manera amorosa. El Señor nunca nos paga como nosotros nos merecemos. Nos da un trato siempre, en todo momento, que no merecemos. Me imagino a Pedro avergonzado con esa mirada, recordando lo que él le había dicho, recordando el momento en el cual pudo fortalecerse en oración y no lo hizo. Pero qué bueno que el Señor no le pagó o no nos paga a nosotros cuando le fallamos de la manera que merecemos. Amado hermano, el peligro de alejarse también del Señor también trae como consecuencia el alejamiento de los hermanos. Recuerden que el pasaje establece que todos dejaron al Señor, ¿verdad? Todos se dispersaron, de manera que esa coinonía, esa comunión que fortalece a los hermanos no se estaba dando. Pedro estaba solitario en medio de una prueba tan grande. Todos andaban desparramados por los montes. Todos se dispersaron y esto contribuyó a su debilidad, en especial la negación de Pedro, ¿verdad? Como estamos puntualizando. Y es que el compañerismo es una necesidad, no es una creación humana, es creación de Dios. Salmo 100. Mira cuán bueno los hermanos juntos, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amado hermano, el creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo no debe temer. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A pesar de esto, para tener una vida espiritual exitosa siempre al lado de nuestro Señor en total fidelidad, para no repetir los errores de Pedro, debemos estar conscientes de lo siguiente. El primer paso de la negación es tener exceso de confianza. El segundo paso es descuidar la vida espiritual, la oración.
El tercer paso, cuando usamos las armas de la carne para resolver asuntos espirituales. Y el cuarto paso, cuando se niega, cuando se sirve a Jesús de lejos, alejado de la iglesia, alejado del compañerismo cristiano. Pedro no perdió su salvación. La salvación no se pierde. Pedro se arrepintió y fue perdonado. La pregunta que hice al principio, ¿puede el cristiano negar al Señor? Sí, mas no puede perder su salvación. La negación no es espontánea, no llega de la noche a la mañana, sino que es la culminación de un proceso de desvíos espirituales. Pero recuerda, el que piense estar firme, mire que no caiga. Espero que esta no sea tu experiencia y que tu fortaleza esté en una relación íntima con Dios, confiando en Él, ejercitándote en la oración, ejercitándote en el compañerismo cristiano y utilizando las armas espirituales para la batalla espiritual. Dios te bendiga.